Vamos a la columna de Agustina Pérez Comenale, que hoy tiene dos temas para tratar con nosotros. Uno, hackeos de las últimas semanas, y el otro es una pregunta y es saber para qué usan la inteligencia artificial los uruguayos. Agustina, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas Muy tardes, bien. Agustina. Bueno, siempre tenés un montón de cosas para hablar, pero hoy especialmente que me parece que del primer tema de los hackeos de las últimas semanas, muchísima gente ha escuchado porque las autoridades de Antel se pronunciaron el viernes sobre esto. Así que, bueno, empecemos por donde te parezca a vos para ordenar las cosas, pero vamos a hacer un parate importante, me parece, en todo lo que ha pasado con Antel y con tu ID digital, ¿no? Perfecto. Primero les pido disculpas por la voz, estuve media engripada y estoy saliendo, No, así que, tranqui. bueno, ahí sepan disculpar si en algún momento se va haciendo. Pero sí, para recapitular un poco, no sé ya si me quedé sin voz de todo lo que hablamos la semana pasada de estos temas, que también puede ser. Pero la semana pasada estuvo bastante movida con esto. O sea, si recuerdan, nosotros comentamos primero que se presentó la estrategia digital por parte del gobierno, donde se habló de una billetera digital. Bueno, estuvimos analizando las ventajas y las desventajas, ¿no? Posibles riesgos, donde se trajo el tema de seguridad informática. Y después, a los pocos días de que se hizo el anuncio, surge la primera difusión, digamos, de información sobre esta vulneración que se le hizo, porque hoy podemos confirmar que efectivamente se hizo una vulneración a la plataforma de Tu ID o Tu ID de Antel. En la misma, si recuerdan, se había hecho un posteo donde aparecían mis datos y los de otras personas, y después Antel, bueno, dentro de su comunicado, además informó de que en realidad el alcance era superior. También informaron de que habían notificado a las personas afectadas y comunicando las implicancias, que la verdad que yo de las personas que conozco, al menos que formaron parte de la filtración, ninguno recibió ningún comunicado. Decían que eran la mitad que eran funcionarios de Antel, además. Por eso, capaz que no se hicieron un comunicado interno a empresa, pero a los externos, al menos de Antel, no nos llegó ninguna comunicación. Tampoco se contactaron con nosotros ni por teléfono, ni por correo, ni por ninguno de todos los datos que aparecen publicados nuestros en las redes sociales y en otros lugares. Y después de eso se mencionaron dos otras vulneraciones, pero que son un poco distintas, porque más allá de que el mecanismo, o sea, a nivel técnico, pueden ser muy similares y puede ser que la fuente de donde obtuvieron la información, o sea, cómo ingresaron, pueda llegar a ser la misma. Son dos grupos distintos. O sea, el primero es uno, los dos segundos fueron por otro grupo diferente que comunicaron en distintos foros lo que podría ser la dark web o distintas capas, digamos, de internet donde se hicieron los comunicados, donde en realidad hay una empresa que en realidad es propietaria Antel en un porcentaje alto y le presta varios de los servicios de ya sea armado de diseño web, entre otras cosas, a Antel y a otras empresas o a empresas que contrata Antel, donde básicamente se empezaban a exponer en las dos otras filtraciones o vulneraciones, cosas que, si lo decimos de manera muy burda, se podrían considerar como planos, digamos, digitales, de cómo poder armar sitios web, que puede ser muy útil, ponerle el día de mañana si quieres armar un phishing, o quiero empezar a mandar correos electrónicos a todos los usuarios de esa base de datos, haciéndome pasar por determinada empresa que contrató los servicios. Entonces, todas estas vulneraciones lo que nos vienen demostrando, en realidad, es básicamente cómo, de manera aparentemente sencilla, acceden a toda esta información, ya sea de personas, o sea, datos personales, ya sea información custodiada por empresas que están vinculadas con al menos con Antel y bueno, con todo lo que se está mencionando, y que pueden llegar a tener información interesante, digamos, para cranear otras operativas ilícitas que venimos ya viendo en distintas modalidades, ¿no?, que pueden derivar en una posible estafa. Tal cual. Sí. Y la última novedad en realidad que surgió en el día de hoy, o sea, esta es bien reciente y se ha dado un poco de información, pero no se ha dado tanto, es de que el grupo del primer ataque, o sea, el grupo el de Tu ID o Tu ID Antel, en el día de hoy publicó tanto en su canal de Telegram como por otros medios después que se fue ampliando la información, donde lo que hacen es decir, ¿se acuerdan que el año pasado nosotros hablamos de un bot que vos podías pedir información y que recopilaba información de varias filtraciones donde se incluía
Antel, SUSIDE, Dirección Nacional de Identificación Civil, entre otros, las personas que hicieron, o el grupo en realidad criminal que hizo ese bot, lo que hicieron ahora, que es en realidad vinculado con el primero, lo que hicieron ahora es sacar una publicación diciendo actualizamos la información de este bot que tenemos, o sea que el bot sigue funcionando, y te ofrecen información como pueden ser los datos de cualquier persona o ciudadano uruguayo que figure en esa base de datos, pero además también acceso, por ejemplo, a las últimas accesos que podés haber tenido a páginas del Estado, o sea que eso, en cierta medida, lo que hacen es afirmar que siguen adentro y que te pueden dar esa información básicamente en tiempo real. Claro. Y además lo que hicieron fue publicar datos personales del expresidente de la República y del ministro del Interior actual, para llamar un poco más la atención, ¿no? Que es la metodología que usan, ¿no? Los de la Pampa Leaks, así se llama este grupo, ¿no? Exacto, esos son los que tienen el bot, son los que hicieron la filtración, en realidad, al menos la difusión, que básicamente es el tema de que está tipificado como vulneración de datos y daño informático vinculado con tu ID o tu ID Antel. Y además, esto se lo digo aparte, porque esta información sí no aparece pública, digamos, lo que formamos parte de su lista de personas de interés, como la llaman ellos. En realidad recibimos mails también ahora. Y dentro de esta cadena de mails, ahora agregaron al secretario de Presidencia con un correo personal de él, y agregaron también al ministro del Interior a esta cadena, donde siguen con las amenazas de que si no se ponen en contacto con ellos por la vía de correo electrónico, o sea, básicamente respondiendo el mail, que además tiene un mail que básicamente es un mail de información encriptada, VPN, de otro país, que utiliza, que es un servicio que las personas que operan este tipo de cosas acceden fácilmente, amenazan con seguir publicando mayor información a la que ya vienen mostrando, y creo que ahora ponen un periodo menor, ya no son ni 24 horas, creo que son 10 horas o algo parecido, que ahí le responda. Que a mí lo que me parece muy gracioso es que si ellos quieren hablar con determinadas personas, a esta altura, si están publicando los celulares de todo el mundo, que lo llamen, ¿no? Pero creo que claramente ahí te demuestra de que lo que buscan ellos no es una comunicación en sí, sino que creo que es llamar la atención y, por otro lado, capaz que hasta promocionar este nuevo servicio, digamos, que están implementando en medio de, ellos llaman ciberinteligencia, pero diría que es hasta de espionaje, ¿no? Y de difusión de datos de cualquier persona. Porque yo te iba a preguntar, Agustina, ¿esto es por plata? Porque a veces te dicen, no, te venden tantos datos o se ponen a la venta las bases de datos y demás, pero no parecería ser por lo pronto, el objetivo en esta etapa, por lo pronto, ¿no? Mira, cuando hicieron la primera publicación de tu ID, en realidad ahí no pidieron ninguna compensación económica. Lo que sí hicieron, lo que hacen generalmente es publicarla. Si la publicación sigue vigente, digamos, es porque nadie la compró, en principio. Y lo que hicieron ahora, que acá sí empieza a haber un reclamo económico, es que en realidad dentro de este servicio lo que hacen es pasarte un sitio web, o sea, una URL en realidad, donde vos ahí podés ingresar los datos para acceder a la información. Imaginamos, no sé, quiero pedir información de una persona específica, lo que hago es ingreso a esa página, ingreso los datos y hago el pago, y básicamente te piden como los costos al menos que manejan son de $50 por información de una semana, o sea, monitoreo de una semana, y de $200 por un mes. Y ahí lo que hicieron fue publicar personas en realidad en ese aviso de estas 3 personas que le decía, y lo que dicen es que bueno, que en realidad este bot va a estar analizando bien igual a quién le da la información. O sea, es un poco raro porque por un lado como que lo abren, pero por otro lado dice, no le vamos a dar información a todos, porque no queremos como que vulnerar el servicio que tienen. Después otra cosa que estábamos recién comentando con Cairo antes de ir al aire, que quizás es una duda que tienen muchos uruguayos. Me dice Cairo, yo no tengo el ID digital. Le digo, pero bueno, si hiciste determinados trámites, tenés que pasar por el proceso de registrarte con esta identidad digital. Contanos ese paso previo, porque me parece que es importante que todos sepan que esto en cierto punto nos involucra a todos con nuestras identidades, ¿no? Primero, al menos en este caso, nos involucra a todos porque más allá de la primera vulneración que fue específicamente la de tu ID es una forma de que vos puedas autenticarte para hacer determinados trámites del Estado que tenés que hacerlo online. Trámites de DGI, de BPS, por mencionar algunos nada más. Vos querés, por ejemplo, no sé, presentar una declaración jurada de IRPF
o querés cualquier trámite que vos quieras presentar hoy en DGI, en realidad se presenta digitalmente. Lo mismo te pasa, como bien decís, con BPS, y lo mismo te pasa hasta, por ejemplo, vos querés reservar hora para, no sé, sacar un trámite de migraciones o otros trámites similares, y para todos esos vos tenés que autenticarte con lo que se llama un grado 3, que ese grado 3 puede ser tu ID Antel, que facilita tu ID, en realidad que es más sencillo el acceso o la validación de la identidad, pero también hay otras formas para poder autenticarte, que es, por ejemplo, con la lectura del chip de tu cédula, pero para eso vos necesitas un lector de cédula conectado a la computadora que lea ese chip. O sea, te dan algunas opciones adicionales a lo que es tu ID Antel, pero mucha gente termina recurriendo a esa por un tema de practicidad, porque básicamente la dinámica es, vos querés entrar en un sitio para hacer este tipo de trámites, a la app que vos tenés en el celular se te manda como una especie de notificación diciendo, estás intentando entrar a este sitio para validarte, y vos ponés que sí desde el celular y básicamente volvés a la computadora y vas a poder ingresar. Entonces, eso en realidad es un trámite que vos la parte de presencialidad, la haces cuando te vas a dar el alta del servicio, que generalmente lo haces en una oficina de Antel, y después puedes ir corriendo. Esto de ir a darte el alta, en realidad ocurre tanto en Antel, tanto en la Dirección Nacional de Identificación Civil, porque es parte de lo que te pide la ley para dar este tipo de validación grado 3, pero además es porque como que eso también es una prueba de vida de que la persona efectivamente vino a hacer el trámite, digamos. Pero lo que quiero subrayar de la vulneración, al menos que está hablando en el día de hoy, que alude a este bot que tienen funcionando desde el año pasado y aparentemente sigue operativo, lo cual me preocupa bastante, es de que no solamente involucra lo que es tu ID Antel, sino que ellos también alegan tener información de Antel más genérico, del Plan Ceibal, de SUSIDE, de la Dirección Nacional de Identificación Civil, y mismo en el aviso te ponen varios logos de distintas oficinas. Entonces ya no es solamente tu ID Antel, sino que vendría a ser información que ellos pueden tener, ellos pueden haber hecho una recopilación de información que tengan en tiempo real, o pueden hacer una recopilación de información que hayan adquirido por distintas vulneraciones, y lo que hicieron fue armar un servicio diciendo, yo junto toda la información que está, digamos, a disposición, y lo que hago es filtrarte para darte la información de la persona específica que vos querés y no tengas que bajar todo este paquete de datos. Agustina, tengo la pregunta complicada de la tarde, porque desde que hemos iniciado este camino en esta era, nos hemos enfrentado a muchísimos problemas que antes se daban quizás de forma física y quizás no tan seguido como se están dando desde que estamos en esta era digital. ¿En algún momento se habla a futuro de hacer un híbrido entre lo digital y lo analógico? Y mira, dentro de la presentación de estrategia digital que se hizo, hablando específicamente del tema de la cédula, en realidad se propuso un plan híbrido. O sea, se dijo, no vamos a obligar a que todo el mundo tenga una cédula digital, es algo como que vas a poder optar, digamos, y a partir de ahí vas a poder seguir viendo tu cédula física y la digital. Pero, obviamente esa modalidad no fue la que se implementó para todos estos trámites que estamos mencionando, porque para muchos te van a decir, tenés que entrar a la página de go.uy y hacer determinada cosa, o a tus contadores, o a la persona en realidad que generalmente maneje este tipo de información. Algunos trámites, por ejemplo, si vas a sacar hola para la cédula, imaginemos, vos podés hacerlo por la parte virtual, pero también podés ir a una oficina de cobranzas, en realidad, y sacar número. O sea que o puedes hacer directamente la fila en la Dirección Nacional de Identificación Civil y también pedir número ahí. Entonces ahí vemos que en algunos casos hay híbridos, en otros se intentó ir más al plano digital. Obviamente cuando se intenta digitalizar, yo entiendo la finalidad y en muchas cosas la comparto, que es obviamente tener celeridad, poder tener mayor trazabilidad, eficiencia, ¿no? Y el día de mañana intentar de que en muchos trámites la gente no se tenga que desplazar, por ejemplo, desde el interior o de lugares lejanos para poder hacer estos trámites, lo cual me parece una gran ventaja. El tema es que, nunca vamos a estar en cierta medida exentos de ningún tipo de vulneración, digamos, porque las vulneraciones van a seguir existiendo. El tema es que me parece que ya es hora de salir con comunicados primero con información de cosas que realmente pasen, después con información muy clara, digamos, de cómo se está manejando y de criterio, y no segmentada en ataques, unos ataques hablo y otros no,
porque hoy le pasa a muchas personas vinculadas con prensa o particulares que intentan comunicarse con muchas de estas oficinas, por ejemplo, Certuy y entre otras, y no están obteniendo respuestas. Y son en realidad las oficinas que están a cargo de este tipo de supervisión. Claro. Entonces, si no hay transparencia, primero, obviamente para los que estamos del otro lado es una gran incertidumbre y una gran, se empiezan a sacar conclusiones con la información que básicamente tenés a mano, digamos. Sí. Pero además es empezar a implementar planes, ¿no? O sea, efectivos, digamos, para todo este tipo de situaciones. Y el otro día, además, Agustina, en lo que hubo un comunicado por parte de Antel y después hubo una conferencia de prensa de las autoridades dando detalles de este ataque, de este ciberataque a TUID, y ahí se preguntaba también por la situación en general de los ciberataques o intentos que habían tenido, y bueno, ahí decían las autoridades que se habían multiplicado por 8 en el último año, que los hace estar todo el tiempo también viendo de qué manera puede no ser vulnerada la infraestructura, ¿no? Y además ahí se les preguntaba qué había pasado, por ejemplo, con Ticantel, que también había tenido un intento pero decían, bueno, que eso no estaba confirmado. Entonces ahí también quedan esas cuestiones en un gris que no sabes si es que efectivamente se logró, si no se logró, porque después, como vos, por ejemplo, que estuviste involucrada en esto, con la divulgación de datos, a vos no te avisaron y después se dijo que sí se había avisado a todos. Entonces ahí quedan como grises en todo esto. No sé si compartís esa impresión. No, totalmente. Estoy alineada con lo que decís. Y ahí de vuelta, creo que, por ejemplo, me parece que un arma, o sea, cuando vos armás un plan, digamos, para poder controlar o en cierta medida manejar, bueno, toda esta situación y el impacto que puede tener, me parece mínimo que si vas a hacer declaraciones, bueno, efectivamente cumplas con las comunicaciones, digamos. Después de eso, se habló de una vulneración, o sea, se habló de TUID, Antel, y se hizo mucho énfasis en que no se habían vulnerado contraseñas, y a mí una de las cosas que me llamó la atención es que en un momento se habló que podría haber, o sea, en realidad en el primer comunicado que se hizo, se dijo de que no se habían afectado datos especialmente protegidos, que bueno, que eso lo subrayé bastante en su momento, porque ¿qué significa, no? O sea, ¿cuál es el dato especialmente protegido? ¿Te estás refiriendo a datos sensibles? Pero en la publicación hablaban de datos biométricos. O sea, ¿cuál es el dato sensible? O sea, hay muchos grises en cuanto a nivel de la regulación y de conceptos, pero además en el comunicado, al menos en la conferencia que se hizo posterior, se habló de que se podrían haber visto afectadas minucias de datos biométricos. Entonces es como que sigue sin quedar claro si se afectaron o no. Sí, claro, y especificame qué minucias y qué tanto eso hace que estemos. Claro, pero además si no hablas, o sea, se podrían, porque es condicional, ¿no? Como que no está confirmado, se podrían haber afectado minucias de datos biométricos. Entonces, si eso sucedió, el primer comunicado está erróneo. Entonces, ahí es cuando, o te dicen, por ejemplo, no se afectaron contraseñas. Nadie habló de contraseñas. Se habló de que esas personas pudieron ingresar y aparentemente acceder a esta información, que de vuelta, dentro de las denuncias que hice, además de la Unidad Reguladora de Protección de Datos, para que primero tomaran como que cartas en el asunto, o al menos monitorearan efectivamente si hubo una negligencia o no por parte de las oficinas que manejan la información. Después también hice una denuncia penal, más que nada por lo que es la parte de acceso ilícito a datos informáticos, que está tipificado, y lo de vulneración de datos, que además en este último caso que yo les digo, vinculado al tema de vulneración de datos, o sea, lo del día de hoy, que expusieron datos de 3 personas con obviamente mucha visibilidad política, que además se empieza a pedir un pago que antes no estaba haciendo, ahí se empieza a constituir un agravante especial del delito de vulneración de datos, o sea que la pena pasaría a ser aún mayor. Y recuerden de que en los últimos días se viene discutiendo bastante el tema de que se asignó una nueva fiscalía a todo lo que está vinculado con cibercrimen. Se venía cuestionando mucho cuál era el fiscal que debería asignarse, y se habló de un presupuesto grande para esta nueva fiscalía. Y a mí en realidad uno de los temas que me preocupa bastante es el tema de los tiempos, porque lo dijimos en varias oportunidades, por más que uno vaya y presente la denuncia y presentes un montón de información adicional para ayudar con el caso, la realidad es que se toman tiempos que no van de la mano a veces con lo que es la dinámica digital. O sea, es muy fácil borrar cuentas, es muy fácil modificar información, depende de la información que estés modificando, alguna es trazable, otra no es tan sencillo. Entonces, obviamente hay que pensar que en algunos casos, así como pasa en otros también delitos que
que digamos, que son muy importantes y en realidad graves. Bueno, ahí hay que empezar a sopesar de esto, de que si van a asignar una fiscalía especializada, digamos... Sí, es la nueva fiscalía de cibercrimen, ¿no? La que quedaría al frente Alejandro Machado, que asumiría mañana, allí. Exacto, exactamente. Creo que ahí falta como... que, a ver, no significa que no se pueda lograr, ¿viste? O sea, tipo, estos comentarios realmente son de manera como constructiva, pero falta una clara comunicación entre lo que es la parte de la unidad, que viene esforzándose mucho, con lo que es la parte de fiscalía, para poder acelerar tiempos, porque la prueba es muy volátil, con lo que es esta nueva fiscalía, ¿no? Que espero que pueda ayudar en ese aspecto en cuanto a lo que estamos hablando del tema de tiempos, y después con lo que es la parte de Certuy, ¿no? Que es el que supuestamente ayuda a supervisar y a monitorear toda la parte de incidentes informáticos, y que no hemos escuchado ningún tipo de declaración vinculado con esto, al menos aún, o por el momento, y llama mucho la atención, porque van pasando los días y de vuelta, y seguimos sin información clara, que bueno, que no sé, que me da la sensación de que van a aparecer más novedades en la semana, porque al menos este grupo viene como muy inquieto, digamos, así como le digo, los correos son todos del día de hoy, y siguen con amenazas de seguir publicando información. Entonces me parece que es hora de al menos empezar a tomar cartas en el asunto, si se puede. Sí. Agustina, nos queda saber para qué usan la inteligencia artificial los uruguayos, pero como este fue un tema que nos llevó prácticamente toda la columna, por lo interesante y lo grave también, ¿no? Te proponemos tratarla en la columna que viene, ¿qué te parece? Sí, me parece bárbaro. El otro, más que nada, comentar un índice de Anthropic, pero está bueno capaz de dedicarle un poco de tiempo, más que nada para entender en qué siguen usando y qué no, y seguramente con algunos de los números y usos se pueden sorprender un poco. Nos encanta la idea y quedamos para la próxima, ¿te parece? Perfecto. Agustina, siempre es un placer compartir esta columna contigo. Muchísimas gracias. El placer es mío. Muchas gracias. Un abrazo, Agustina, gracias.